The Missouri Supreme Court sets an execution date for a man accused of raping and murdering a 9-year-old girl in southwest Missouri. In 2007, Rowan Ford went missing from her home in the middle of the night. Now, court records show Collins burned the rope he used to strangle Ford, the blood-stained clothing he wore during the attack, and his blood-stained mattress. Now, 9 de noviembre de 2007, Missouri. La búsqueda de una niña desaparecida llevaba ya varios días en curso. Una niña de 9 años había desaparecido de su dormitorio el 3 de noviembre, y la pequeña comunidad de Stella, de donde se había esfumado, estaba desesperada y llena de angustia. Todas las pistas iban a ningún sitio. Nadie sabía dónde estaba, ni qué había ocurrido, hasta que llegó un aviso. Los agentes fueron enviados a Fox Cave, en el condado de McDonald. Fox Cave fue descrita más como un sumidero que una cueva. Se encontraba a unos 9 metros de la carretera, en una zona densamente arbolada. Los ayudantes del sheriff, Mike Hall y Jake Bees, acudieron al lugar para registrar el área. 6 metros bajo tierra, encontraron algo sobre una repisa: el cuerpo de una niña. Stella en Missouri tenía una población de menos de 200 personas. Una de ellas era Rowan Ford. La niña de 9 años había nacido el 11 de abril de 1998. Cursaba 4º grado y era trabajadora, alegre y aplicada. Le encantaba leer y dibujar, y solía pasar tiempo al aire libre montando en bicicleta. También amaba ir a la iglesia, y a menudo se levantaba temprano para ayudar al pastor a preparar todo antes del servicio. Siempre se la veía sonriendo en las escaleras cuando él llegaba. Rowan asistía a la escuela dominical y participaba en los programas del Angel Food Ministries. Adoraba las muñecas Barbie y su habitación rosa reflejaba ese amor. Pero su vida no siempre fue fácil. A menudo llegaba con el cabello enredado o sin peinar, y a veces asistía a clases sin calcetines, incluso durante los inviernos fríos de Missouri. A pesar de todo, era una estudiante ejemplar, querida por sus maestros. Siempre se esforzaba, incluso con las materias que se le dificultaban, como las matemáticas. Una profesora dijo: era un pequeño rayo de sol, la niña más dulce que uno podría conocer. Rowan era la más joven de 5 hermanos. Era tímida y solía esconderse detrás de su hermana mayor, pero cuando tomaba confianza, iluminaba toda la habitación. Su hermana diría años más tarde: Rowan era algo muy especial. No había nadie que no la quisiera. Vivía con su madre Colleen, de 44 años, y su padrastro, David Spears, de 25. David no solo era padrastro, sino también padre biológico de otro niño. En 2005 se le había ordenado pagar $29 semanales de manutención, aunque no estaba claro si veía a su hijo. Colleen trabajaba en Walmart, y cada vez que regresaba a casa, Rowan corría a recibirla en la entrada, ansiosa por saber cómo le había ido el turno. Pero el 3 de noviembre de 2007, Rowan no estaba allí. Colleen entró a la casa pensando que quizá su hija estaba en su habitación, absorta en uno de sus libros como solía estarlo. Pero no estaba allí tampoco. La buscó dentro de la casa. Nada. Le preguntó a su esposo, David, que estaba dormido en el sofá, si sabía dónde estaba Rowan. Él le dijo que estaba en casa de una amiga, aunque no sabía decir cuál. Colleen quiso llamar a la policía de inmediato, pero David insistió en que la niña estaba en casa de una amiga. Pasaron horas sentados esperando una llamada. El silencio era insoportable. La llamada nunca llegó. Finalmente salieron a buscarla por el vecindario, pero Rowan no aparecía. A las 6:50 de la tarde fue oficialmente reportada como desaparecida. Se emitió una alerta Amber, y en poco tiempo toda la comunidad se unió para buscarla. Cuando un niño desaparece, cada segundo cuenta, y el tiempo jugaba en su contra. Para encontrar a Rowan, lo primero era saber dónde había estado la noche anterior, con quién y quién fue la última persona que la vio con vida. Su madre había estado trabajando el turno nocturno en Walmart, por lo que Rowan había quedado al cuidado de su padrastro, David Spears. David declaró que la noche del 2 de noviembre había salido con sus amigos Christopher y Nathan. Dijo que dejó a Rowan dormida en el suelo de su habitación y que volvió a casa alrededor de la medianoche, sin comprobar si ella seguía allí. Pero su historia cambiaría después. Dijo más tarde que había salido una segunda vez, alrededor de la 1:30 de la madrugada, y que incluso llamó a su madre para pedirle prestado su vehículo utilitario. Su madre le permitió usarlo y se quedó viendo la televisión mientras él estaba fuera. Para las autoridades, algo no cuadraba.
David no colaboraba del todo ni daba explicaciones claras sobre su paradero esa noche, ni por qué estuvo fuera tantas horas. Dijo que sabía que había estado mal dejar sola a Rowan y que no lo mencionó antes porque temía que lo culparan. Pero el sheriff del condado de Newton, Chris Jennings, lo dijo sin rodeos. No la reportó desaparecida aún hasta entre 8 y 10 horas después de que se fue. Eso nos pareció extremadamente raro. Su historia cambió varias veces. Lo sorprendimos en varias mentiras. Para entender qué había pasado realmente, la policía necesitaba hablar con Nathan y Christopher, los amigos con los que David dijo haber estado esa noche. Nathan declaró que los tres, él, Christopher y David, se habían reunido en la granja donde trabajaban. Luego fueron a una licorería, compraron bebidas y regresaron a casa a jugar al billar. Colin había salido a trabajar a las 8:30 de la noche, y más tarde esa noche, Christopher pidió a Nathan que lo llevara a su casa. David fue con ellos, dejando sola a Rowan. Una vez en la caravana de Christopher, los hombres siguieron bebiendo y fumaron marihuana. Aproximadamente una hora después, Nathan y David se marcharon, tomando caminos secundarios para evitar a la policía. Nathan dejó a David en su casa y regresó al suyo alrededor de la medianoche. El 4 de noviembre, Christopher Collins, el amigo con el que David había estado, también habló con los agentes. Contó la misma historia que Nathan, aunque omitió mencionar la marihuana. Dijo que después de irse sus amigos, se quedó en su caravana y se fue a dormir. Negó haber tenido contacto con David después de eso y afirmó no saber que Rowan había desaparecido. Al día siguiente, el FBI se unió a la investigación mientras la comunidad de Stella seguía buscando a la niña. Docenas de agentes de 3 condados, junto con la patrulla de carreteras del estado de Missouri y agentes federales, peinaron el área sin descanso. Mientras los oficiales seguían interrogando a David, el FBI incautó su vehículo y también el de su madre, ya que él lo había usado la noche de la desaparición. Al mismo tiempo, los agentes del condado de Newton fueron al trabajo de Christopher Collins y le pidieron responder más preguntas. Él accedió y fue a la oficina del sheriff. También aceptó someterse a un polígrafo y a un análisis de estrés de voz, una prueba que analiza las variaciones del tono al hablar para detectar mentiras. Christopher negó saber dónde estaba Rowan y se ofreció a ayudar en la búsqueda. Aquella misma tarde, el jefe de policía de Wheaton, Clinton Clark, patrullaba la zona como de costumbre. Clark conocía a Christopher Collins desde hacía 17 años. Christopher confiaba en él y solía acudir a pedirle ayuda o consejo, incluso cuando falleció su madre. Mientras realizaba su ronda, Christopher lo detuvo en plena calle. Le contó que Rowan había desaparecido y que él estaba ayudando en la búsqueda. El jefe Clark notó que no era el mismo. Lo describió como nervioso y extraño, casi emocionado. Notó que algo no iba bien. Clark informó de inmediato al FBI, explicando que sospechaba que Christopher sabía más de lo que decía. Los agentes le pidieron que siguiera en contacto con él, ya que creían que si llegaba a confesar algo, sería precisamente con Clark. Poco después, Christopher se ofreció voluntariamente a colaborar más. Dijo que sospechaba de David Spears, el padrastro de Rowan, y hasta propuso ponerse un micrófono oculto para ayudar en la investigación. Incluso dio ideas sobre los lugares donde podrían buscar el cuerpo de la niña. La desaparición había golpeado con fuerza a toda la comunidad. Las calles estaban llenas de voluntarios y la confusión y el miedo se palpaban en el aire. Una maestra de Rowan, Tammy Marshall, recordó con ternura la última vez que la vio el día que desapareció. Ella notó que su cabello necesitaba cepillarse, así que pasaron 30 minutos antes de clase peinándolo y haciéndole una coleta. Más tarde fue a buscarla para ver si seguía arreglada, y la vio saltando por el pasillo, feliz. Parecía tan contenta, como si todo en su vida estuviera bien, decía la maestra. David Spears, Christopher Collins y Nathan eran considerados personas de interés. Eran las últimas 3 personas que habían visto a Rowan con vida. Los investigadores describieron a Christopher como cooperativo, educado y preocupado. Aquella noche incluso fue a visitar a Colin, la madre de Rowan, para preguntar cómo iba la búsqueda y ofrecer su ayuda. David y Christopher eran amigos desde hacía años. Ese mismo año Christopher había vivido durante unos meses en el sótano de la familia. Ayudaba a Rowan con los deberes y ella lo llamaba cariñosamente Tío Chris. Christopher también era padre. Tenía 3 hijos menores de 10 años que vivían con su madre en Arkansas. En octubre de 2007 se había mudado a la granja familiar, donde residía en una caravana dentro del terreno. El 6 de noviembre, 3 días después de que Rowan fuera reportada como desaparecida, la investigación se centró de lleno en David Spears. Había sido interrogado varias veces y su casa ya había sido registrada. Aquella tarde Christopher fue al despacho del jefe Clark.
Le contó que había hablado con el FBI y les había dado algunas ideas de lugares donde buscar. Clark notó que Christopher estaba alterado. No podía mirarlo a los ojos, lo que le pareció muy inusual en él. Clark avisó al FBI. Los agentes pensaban que, si Christopher tenía algo que confesar, lo haría directamente a Clark. Le pidieron que continuara ganándose su confianza. El 7 de noviembre, Christopher acudió a la oficina del sheriff del condado de Newton para reunirse con el FBI. Aceptó entregar una muestra de ADN y permitió registrar su casa y una caja fuerte que tenía en casa de David. Durante la entrevista desmintió una de las coartadas de David, afirmando que no era cierta. Pero a medida que avanzaba la conversación, Christopher comenzó a ponerse nervioso y emocional. Cuando los agentes lo presionaron con preguntas sobre la niña desaparecida, él respondió que no iba a seguir hablando si le iban a acusar de estar involucrado. La entrevista terminó en ese punto. Esa misma noche, Christopher fue a ver de nuevo al jefe Clark. Estaba muy molesto por la entrevista con el FBI. Le dijo que ya no pensaba seguir hablando y que quizá contrataría a un abogado. Clark le explicó que estaba en su derecho, pero que, si realmente no tenía nada que ocultar, lo mejor era seguir cooperando. Le dijo: «Si sabes algo, cualquier cosa, dímelo. No es momento de callar». Christopher respondió: «Si tengo algo más que decir, se lo diré a usted». Clark, siguiendo el procedimiento, le recordó sus derechos Miranda, y Christopher firmó la renuncia para continuar hablando libremente. El jefe Clark sentía que Christopher tenía algo en mente, algo que lo atormentaba. Le preguntó directamente si sabía algo sobre lo que le había pasado a Rowan. Christopher rompió a llorar. Dijo que jamás le haría daño a la niña y que la quería mucho. En ese momento, alguien entró en la oficina y la conversación fue interrumpida. Christopher se levantó rápidamente y se marchó. Clark volvió a contactar con el FBI y les contó lo ocurrido. Estaba convencido de que Christopher estaba al borde de confesar y que probablemente buscaría un abogado pronto. Al día siguiente, el jefe Clark habló en más detalle con los agentes del FBI. Les explicó lo que sabía de Christopher Collins, su vida familiar y su personalidad. Les dijo que creía que sabía lo que había pasado, pero que solo confesaría si encontraban el cuerpo de Rowan. El FBI coincidió. Le dijeron que si llegaban a localizar los restos de la niña, Clark debía ser quien hablara con Christopher, y ese momento estaba a punto de llegar. El día siguiente traería el descubrimiento que todos temían. Tanto David Spears como Christopher Collins habían trabajado anteriormente para el forense del condado de Newton, Mark Bridges, en su taller mecánico. Christopher era mecánico, y David hacía algo de mecánica además de trabajar en ventas. Bridges dijo que David era un hombre para todo, alguien que ayudaba en lo que fuera. El día en que Rowan fue reportada como desaparecida, Mark Bridges estaba de servicio. Comentó que fue entonces cuando David se puso en contacto con él por primera vez. «Supongo que pensó que como yo había sido alguacil podía ayudar», dijo Bridges. David le repetía una y otra vez que quizá Rowan estaba en casa de una amiga, aunque sin dar nombres. El 8 de noviembre, Mark pasó el día con David buscando a Rowan. El FBI lo había equipado con un micrófono oculto y también había un avión sobrevolando la zona para seguirlos. Durante el recorrido, Mark intentó hacerle razonar para ver si decía algo más. Le planteó un escenario hipotético. «Supongamos que Christopher tuvo algo que ver con esto. Si fueras él, ¿qué habrías hecho con el cuerpo de Rowan?» David pensó unos segundos y respondió: «Vamos a buscar. Veamos algunos sitios». El primer lugar al que lo llevó fue un agujero en el suelo, una especie de hundimiento natural del terreno. Mark Bridges recordaría: «Vi algunos objetos que me resultaron sospechosos. No estaba seguro de qué eran. Tuvimos una conversación sobre eso. En ese momento supe que quería registrar esa cueva. Creo que muy en el fondo, David también quería hacerlo. Me llevó allí por una razón». El FBI entonces contactó con la oficina del sheriff del condado de McDonald. El 9 de noviembre, alrededor de las 8 de la mañana, los ayudantes del sheriff Mike Hall y Jake Bees se dirigieron a Fox Cave para realizar una búsqueda. A unos 6 metros bajo tierra, sobre una repisa, encontraron un cuerpo infantil. No había duda. Era Rowan Ford. El sheriff Chris Jennings declaró: «Yo no estaba presente cuando se descubrió el cuerpo, pero nadie dudó ni un instante de que se trataba de un homicidio». La autopsia confirmó lo peor. Rowan había sido violada y había muerto por estrangulamiento. Su cuerpo mostraba signos de descomposición, junto con pequeños cortes y moretones sufridos antes de su muerte. También había graves lesiones en el rostro, probablemente causadas al ser arrojada al sumidero. Cuando el jefe Clark escuchó las noticias aquel 9 de noviembre, se enteró de que habían encontrado el cuerpo de Rowan. Minutos después, le informaron desde su oficina que Christopher Collins había ido allí y quería hablar con él.
Clark avisó inmediatamente al FBI, que le dijo que lo encontrara y le comunicara la noticia del hallazgo. Sin embargo, no lograba localizarlo, hasta que su teléfono sonó. Era Christopher. Le preguntó si lo estaban siguiendo agentes en una furgoneta gris. Clark le respondió que no sabía nada sobre una vigilancia. Christopher explicó que se sentía amenazado y nervioso, que llevaba horas conduciendo tratando de despistar a quien lo perseguía. El jefe Clark le pidió que fuera directamente a la comisaría, pero Christopher prefirió encontrarse con él en otro lugar. Cuando se reunieron, Christopher aceptó subirse al coche patrulla de Clark para ir juntos al departamento de policía. Durante el trayecto el jefe le dijo con calma: «Hijo, se acabó. Encontramos el cuerpo de Rowan esta mañana». Las palabras retumbaron en los oídos de Christopher. Sus ojos se llenaron de lágrimas, bajó la cabeza y guardó silencio. Clark pensó que David había hecho algo terrible y que Christopher lo sabía. Le insistió: «Dime la verdad, hijo. Si sabes algo, ahora es el momento». Christopher lo miró sorprendido. Había mucha gente en la comisaría y no quería hablar con testigos cerca, así que ambos se dirigieron a un puente rural llamado Mooney Bridge, a pocos kilómetros de Wheaton. Clark avisó por radio de a dónde se dirigían. Cuando llegaron, Christopher extendió las manos como esperando ser esposado. Clark le dijo que no era necesario. Él respondió: «Por lo que estoy a punto de decirte, lo harás». Sentados junto al puente, Christopher comenzó a contar toda la historia. Repitió los hechos que había narrado durante la semana anterior hasta el punto en que Nathan y David lo dejaron en su camión aquella noche. Luego prosiguió. Dijo que sabiendo que Nathan tomaría caminos secundarios para evitar a la policía, vio una oportunidad. Pensó que si era rápido, podría llegar a la casa de Rowan antes de que regresaran. Condujo directamente por la carretera principal, el camino más rápido. Al llegar, entró en la vivienda, fue al baño y luego al dormitorio de Rowan. La levantó del suelo mientras dormía y la llevó afuera. La colocó en su caravana. Rowan seguía dormida cuando llegaron a su caravana. No le habló, por miedo a que reconociera su voz. Tras violarla, dijo que planeaba llevarla de regreso a casa, tomándola de los brazos y guiándola hacia adelante, con el rostro vuelto para que no lo viera. Pero en un momento ella giró la cabeza y vio su cara. Reconoció al hombre que solía ayudarla con la tarea, el hombre al que llamaba tío Chris. Christopher dijo que entró en pánico. Había una cuerda dentro de una camioneta estacionada cerca de la caravana. La tomó y estranguló a Rowan Ford hasta matarla. Luego, consciente de lo que había hecho, colocó el cuerpo en la parte trasera de su caravana. Su intención era arrojarlo desde el puente Mooney, pero temió que el cuerpo fuera encontrado demasiado pronto. Condujo durante un tiempo buscando otro lugar hasta decidirse por Fox Cave. Arrojó el cuerpo al sumidero natural, trató de cubrir la entrada con ramas, pero era demasiado grande. Entonces regresó a casa. Al llegar, vio sangre en su ropa y en el colchón. Tomó el pantalón del pijama, la ropa interior y la cuerda, junto con su propia ropa manchada, y las quemó en una estufa de leña para destruir las pruebas. Enrolló el colchón y lo metió en un tambor metálico. Pensó en encenderlo, pero dudó. Eso hará una hoguera enorme. Alguien lo verá arder. Así que trasladó el tambor al granero y lo incendió allí. Era una historia espantosa, y saber cómo había sufrido Rowan la volvía aún más insoportable. El jefe Clark llevó a Christopher de regreso al departamento de policía para que otros agentes escucharan su confesión. Le volvieron a leer sus derechos y él repitió todo su relato ante los sheriffs de los condados de Barry y Newton, junto con agentes del FBI presentes. Autorizó además un registro completo de su propiedad. Después fue trasladado a la oficina del sheriff del condado de Barry, donde dio su declaración nuevamente, esta vez grabada en vídeo. Dijo que había llorado como un niño toda la tarde y que estaba arrepentido. Los oficiales quedaron impactados. Hasta ese momento, creían que David Spears era el asesino y que Christopher solo sabía algo. Ahora entendían que el autor material era Christopher Collins. Después de escuchar la confesión de Christopher Collins, los investigadores se dirigieron directamente a David Spears para interrogarlo nuevamente. Y fue entonces cuando la historia dio otro giro inesperado. David empezó a implicarse a sí mismo. Dijo que había ido a la habitación de Rowan, que no la encontró allí y que sabía que Christopher la había llevado a su casa. Añadió que fue hasta allí y que al llegar vio a Christopher violándola. Aseguró que él también la violó y que luego, temiendo las consecuencias, decidieron matarla y arrojar el cuerpo en un agujero. En su entrevista, David declaró que Christopher le entregó la cuerda y que él mismo la usó para estrangular a Rowan. Dijo: «La estrangulé con ella. Me di cuenta de que estaba muerta, realmente muerta». Según la transcripción,
Cuando los agentes confrontaron a Christopher Collins con la versión de David, él fue tajante. Negó completamente que David hubiera estado presente o que hubiera participado en el crimen o en la ocultación del cuerpo. Dos hombres, ambos admitiendo su implicación, pero uno negando la del otro. La situación se volvía más confusa con cada declaración. El sheriff Mick Epperly, del condado de Barry, elaboró un informe judicial en base a los testimonios recogidos. El sheriff del condado, Mick Effie, envió un informe al fiscal. En él se establecía que ambos habían agredido sexualmente a Rowan, aunque no se podía determinar con certeza quién la había estrangulado. Tanto David Spears como Christopher Collins fueron formalmente acusados de violación forzada. Violación con menor de edad y asesinato en primer grado. Epperly dijo que el fiscal también presentaría cargos de secuestro contra Christopher, pero no contra David, ya que era su tutor legal. Ambos fueron detenidos sin derecho a fianza y trasladados a la cárcel del condado de Barry. Durante su reclusión, la madre de David lo visitó. Entre lágrimas contó a la prensa: «Hablé con mi hijo y me dijo que había participado. Dijo que había tenido un apagón, que no recordaba todo lo que pasó, pero que los recuerdos estaban volviendo poco a poco. Está destrozado. Él realmente la quería». El hermano de Christopher, Greg Collins, declaró: «No creo que él pudiera ni hacer algo así. Tiene 3 hijos pequeños. No lo veo capaz de eso». The two appeared in court in Cassville and Barry County, Missouri. The two were arrested on Monday, 3 days after Rowan Ford's body was found about 10 miles from her home. According to investigators, both men have admitted taking part in the crime, but today in court entered pleas of not guilty. Today, Spears and Collins were heavily guarded, wearing both wrist and leg shackles. Ford's mother, Colleen Spears, was also in court today, joined by several family members. While many in the community of Stella continue to grieve and hope for justice, they did not attend court proceedings this morning. El 27 de noviembre, Colleen presentó oficialmente la demanda de divorcio contra David Spears. El alcalde del pueblo, Bill Alsop, comentó: «Está demasiado afectada para hablar con los medios. Está en shock, intentando mantenerse ocupada. Ahora mismo está cosiendo algo para el funeral de su niña». La mañana anterior al funeral, los compañeros de Rowan en la escuela plantaron un árbol de cornejo rosa en su memoria. Liberaron globos con notas escritas por sus amigos y colocaron una pequeña figura de ángel con las fechas de su nacimiento y hallazgo. Más de 300 personas asistieron al funeral, celebrado en la iglesia Gospel Lighthouse. Se cantó su himno favorito, The Old Rugged Cross. El pastor pidió a todos dejar el odio y la ira de lado y encontrar paz en la fe tras la trágica muerte de Rowan. Tanto David Spears como Christopher Collins se declararon no culpables de los cargos. El tribunal determinó que había motivos suficientes para juzgar a Christopher y el caso fue remitido al tribunal de juicio. Debido a la gran cobertura mediática y la presión del público, los abogados de David pidieron mover el juicio fuera del condado de Barry, alegando que allí sería imposible un proceso imparcial. La solicitud fue aprobada y el juicio se trasladó al condado de Pulaski. Ambos serían juzgados por separado. Dadas las circunstancias y la complejidad del caso, pasarían varios años antes de que los juicios comenzaran. El tiempo siguió su curso, hasta que finalmente llegó una noticia que cambiaría el rumbo del proceso. Tras nuevas pruebas y consultas con el fiscal general del estado, se descubrió que no existía evidencia física que respaldara la implicación de David Spears en el asesinato o la violación. Los cargos más graves contra él, violación con menor, violación forzada y asesinato en primer grado, fueron retirados. En su lugar se le ofreció un acuerdo judicial. David se declaró culpable de obstrucción a la justicia y de poner en peligro el bienestar de un menor. Fue sentenciado a 4 años de prisión por el primer cargo y 7 por el segundo, ambos en su pena máxima permitida por ley. El fiscal Johnny Cox explicó que no fue una decisión sencilla. Recordó que David, al ser arrestado, había hablado de estar involucrado en la violación y el asesinato, pero que ninguna evidencia forense lo confirmaba. Dijo: «Durante casi 5 años, este caso consumió los recursos de mi oficina. Buscamos sin descanso evidencia adicional que demostrara que David Spears había participado, pero nunca encontramos nada que lo implicara de forma concluyente. Los análisis de ADN realizados tanto por el laboratorio estatal como por el FBI y luego por un laboratorio independiente confirmaron lo que decía la versión de Christopher. Él había actuado solo. Los resultados de las pruebas realizadas en el laboratorio independiente no coincidían con la versión de David Spears. Tampoco había ninguna prueba física que indicara que él hubiera estado presente durante el crimen». El fiscal Johnny Cox explicó ante la prensa: «El análisis y las pruebas no implican a David Spears y los resultados no son consistentes con su declaración original.
Entre esas pruebas estaba el kit de violación tomado durante la autopsia, analizado primero por el laboratorio estatal, luego por el del FBI y finalmente por el laboratorio independiente. Todos coincidieron. El ADN pertenecía exclusivamente a Christopher Collins. Cox añadió que existían inconsistencias en el testimonio de David sobre cómo había estrangulado a Rowan y que la ausencia total de evidencia física hacía imposible sostener esa versión en un juicio. Christopher siempre negó que alguien más estuviera involucrado. Lo dijo en su primera entrevista y lo repitió en la última. En todas sus declaraciones admitió que fue él quien estranguló a Rowan Ford. El fiscal reconoció que sería imposible para el Estado presentar ante un jurado dos versiones opuestas de los mismos hechos, la de David y la de Christopher, y pretender que ambas fueran ciertas. Además, si forzaban una condena con pruebas inconsistentes, ambos juicios podrían ser anulados más adelante. Ninguno de esos resultados sería aceptable, concluyó Cox. Este tipo de crimen debería indignar a cualquiera, y lo hace. Pero como fiscal debo hacer lo que la ley exige, lo que los hechos respaldan y lo que la justicia demanda. El sheriff Robert Evenson coincidió en que la decisión fue correcta. No había pruebas físicas para condenar a David Spears. El fiscal hizo lo que debía hacer, aunque fuera difícil. Todo indicaba que Collins actuó solo. Aún así, la gente seguía preguntándose: ¿por qué alguien confesaría un crimen así si no lo cometió? Y nadie tenía una buena respuesta. Mientras tanto, Christopher Collins enfrentaba un proceso largo y complejo. Su defensa presentó una moción para suprimir pruebas, intentando excluir todo lo obtenido durante los interrogatorios, los registros y las pruebas tomadas en su tráiler, su camión y su cuerpo. El juez la rechazó. Su juicio comenzó en 2012 y se prolongó durante una semana completa. Durante el proceso, sus abogados intentaron argumentar que Christopher tenía graves problemas mentales y emocionales desde su infancia, y que nunca ni había tenido intención de matar a Rowan. Los abogados explicaron que Christopher no podía formar vínculos afectivos estables debido a una infancia marcada por el abandono y el trauma. Era el menor de 6 hermanos, todos colocados en el sistema de acogida porque sus padres tenían problemas criminales y de drogas. Con los años, Christopher se convirtió en padre, pero sus adicciones al alcohol y las drogas destruyeron cualquier estabilidad posible. Su defensa pidió al jurado que se concentrara en los hechos y en la ley, y que no se dejaran arrastrar por la brutalidad de las imágenes del crimen ni por la edad de Rowan. Intentaron convencerlos de que no había habido premeditación, que el asesinato no había sido planeado. How painful would that injury have been? Very painful. La madre de Rowan Collin también testificó. El fiscal le preguntó: después de saber que había sido asesinada, ¿qué impacto tuvo eso en usted y en su familia? Ella respondió con voz quebrada: total devastación. Yo y mis otros hijos quedamos destruidos. Su hermana mayor declaró que al enterarse de la muerte de Rowan, se desplomó en el suelo. Dijo que toda la familia cayó en una profunda depresión. Finalmente, tras una semana de testimonios, pruebas y declaraciones, el 20 de marzo de 2012, el jurado emitió su veredicto. We, the jury, find the defendant, Christopher Collins, guilty of murder in the first degree. El caso era de tal gravedad que el fiscal pidió la pena de muerte. El juicio entró entonces en su fase de sentencia, donde el jurado debía decidir si Christopher viviría o moriría. Durante esa fase, la acusación presentó 6 declaraciones de impacto de las víctimas, relatando el dolor causado a la familia y a la comunidad. La defensa, por su parte, llamó a 2 testigos que insistieron en que David Spears podría haber tenido alguna implicación, aunque ya no fuera acusado. Además, un experto en desarrollo humano explicó que Christopher había sido gravemente descuidado emocionalmente durante los primeros 6 meses de vida, lo que afectó su desarrollo neurológico y su capacidad de empatía. El especialista diagnosticó a Christopher con trastorno de apego desorganizado severo y trastorno explosivo intermitente, señalando que su cerebro mostraba una alteración profunda en la forma de procesar las emociones y el control de impulsos. Pero nada de eso cambió la decisión. Cuando terminó la audiencia, el jurado recomendó la pena de muerte. En los meses siguientes, comenzaron una serie de apelaciones automáticas, como dicta la ley de Missouri en casos de pena capital. El 23 de julio de 2012, los abogados de Christopher presentaron un aviso formal de apelación ante la Corte Suprema de Missouri. Fue rechazada en 2014. Años después, presentó una nueva apelación, pidiendo que su sentencia se redujera en cadena perpetua, pero también fue denegada. Posteriormente, sus abogados presentaron un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema Estatal. Argumentaron que la Fiscalía no había revelado antecedentes penales de uno de los testigos principales, el jefe Clinton Clark, quien había servido en Vietnam.
Sin embargo, los fiscales respondieron que esa información no habría cambiado el resultado del juicio. Mientras tanto, David Spears cumplía su condena menor. Estuvo más de 7 años encarcelado y fue liberado en 2015, antes de cumplir toda su libertad condicional. Tras salir de prisión, consiguió trabajo en la oficina del Defensor Público del Estado de Missouri, contratada por el esposo de su exabogado defensor. Allí trabajó durante 1 año y 8 meses hasta completar su periodo de libertad vigilada. Esto generó polémica, ya que esa misma oficina había representado a ambos acusados en distintos momentos del proceso. Los abogados de Christopher afirmaron que esa relación creó un conflicto de intereses, lo que podría haber afectado su derecho a un juicio justo. Más adelante, los abogados de Collins presentaron una petición de clemencia, alegando que sufría de una anomalía cerebral que afectaba su juicio y su capacidad de deliberar. También argumentaron que había sido víctima de abusos sexuales en la infancia, lo que lo había convertido en una persona emocionalmente dañada y sin orientación moral. El documento afirmaba: el resultado fue un ser humano destruido, sin guía para convertirse en un adulto funcional. La petición también recordaba que David Spears se había implicado a sí mismo, y que en su testimonio original dijo que Christopher le había entregado la cuerda con la que mató a Rowan. The Missouri Supreme Court sets an execution date for a man accused of raping and murdering a 9-year-old girl in southwest Missouri. In 2012, a jury convicted Christopher Collins of the 2007 abduction, rape, and murder of Rowan Ford of Stella, Missouri. Investigators say Collins threw Ford's body into a sinkhole in McDonald County. The Supreme Court today set his execution for December 3rd. Después de años de apelaciones denegadas, el destino de Christopher Collins quedó sellado. El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó su último recurso y el gobernador de Missouri, Mike Parson, denegó su petición de clemencia. Parson había sido sheriff en su carrera previa y había supervisado 12 ejecuciones. Jamás había concedido un indulto. No iban a hacer una excepción con un crimen tan atroz. Así, se fijó la fecha de ejecución: 3 de diciembre de 2024. Christopher sería ejecutado mediante inyección letal con pentobarbital, un potente sedante. El 3 de diciembre a las 17:54, los testigos fueron conducidos a la cámara de ejecución. Había 18 personas presentes, entre ellas 4 miembros de su equipo legal, 4 periodistas, 8 testigos del Estado y 2 representantes de la familia de Rowan Ford. A las 18 horas en punto, el fiscal general Andrew Bailey notificó al Departamento de Correcciones que no existían apelaciones pendientes ni recursos legales que impidieran continuar. 9 minutos después, a las 18:09, Christopher Collins fue declarado muerto, a los 49 años. Antes de morir, dejó una declaración escrita que fue leída públicamente tras la ejecución. Bien o mal, acepto esta situación tal como es. A cualquiera a quien haya hecho daño en esta vida lo siento. Espero que puedan encontrar cierre y seguir adelante. No importa de qué lado estén en esta historia, están en mis oraciones. Espero verlos algún día en el cielo. It's one of those cases that you never forget. Mick Epperly says the case sent shockwaves through southwest Missouri. It's just terrible. And someone to take a life and throw them down into a cave like a piece of dirt, it's terrible. Do you feel like justice has been served with this? I think it has. She didn't deserve any of this. It'll give some satisfaction to the family that maybe he got what he deserved. Para muchos de los que participaron en el caso, la herida nunca cicatrizó. Jennings confesó que de todos los homicidios en sus 44 años de carrera, este fue el que más lo afectó. Sacó del bolsillo su antigua credencial escolar de Rowan, ya desgastada por el tiempo, y dijo: «La he llevado conmigo desde que todo esto ocurrió y seguiré llevándola el resto de mi vida». Explicó que aquel caso cambió para siempre la forma en que su departamento trata los casos de abuso infantil. Cada vez que recibimos un aviso de maltrato o negligencia, no dudamos. Si hay la mínima duda, sacamos al niño de allí. No queremos otro caso como el de Rowan Ford. No podemos permitirlo. El impacto del asesinato de Rowan se mantuvo durante años en la comunidad de Stella, Missouri. Uno de sus maestros, Todd Holt, quien había testificado en el juicio, contó que no pudo limpiar su pupitre durante semanas después de su muerte. Era el tipo de niña que cualquier maestro desearía tener. Llegaba a clase lista para trabajar, con una sonrisa, siempre con ganas de aprender. Quería salir adelante en la vida. El mejor amigo de Rowan, un niño llamado Tyler, también quedó profundamente afectado. Su madre recordó:
Ella era la única que lograba calmarlo. Después de su muerte no podía dormir solo. Todavía habla de ella incluso tantos años después. Para su hermana mayor, el dolor nunca se disipó. Estoy tan orgullosa de la persona en la que se estaba convirtiendo. Una parte de mí murió el mismo día que murió mi hermana. La ejecución de Christopher Collins cerró judicialmente uno de los casos más oscuros en la historia reciente de Missouri. Pero para los que la conocieron, Rowan Ford sigue viva en los recuerdos, en el árbol rosa que crece frente a su escuela y en los corazones de un pueblo entero.